Caspar David Friedrich nace el 5 de septiembre de 1774 en Greifswald, Alemania, sin saber que se convertiría en el artista prerromántico más importante de la Alemania vieja como la Alemania actual. Este artista se va formando muy joven, pero más que pintor, como un dibujante. Pero las nuevas corrientes de la época lo fueron acercando cada vez más y más hacia los pinceles, donde encontraría su éxito mundial y le encontraría la cúspide de su carrera. Automáticamente empieza a codiarse con la élite artista de la época, pero él siempre sufrió de esos trastornos, de esos ataques y de esas depresiones mentales que empezaron a influir en su trabajo. Su trabajo se basaba en pintar paisajes alegóricos que muestran el valor romántico de lo sublime, ilustran esos cielos tormentosos y esas nieblas matinales, con ese toque de ruinas góticas, todo al muy gusto de ese romanticismo alemán. Su interés principal como artista era pintar paisajes increíbles y detallar la naturaleza, y ver cómo el ser humano era empequeñecido con esos extensos paisajes. Murió el 7 de mayo de 1840 en su ciudad natal, y lo más importante, murió como un loco, lo detallaba así la gente. Caspar Friedrich maduró en una época en la que crecía la desilusión en toda la clase media europea, dando lugar a una nueva apreciación de la espiritualidad. Este cambio en los ideales se expresa a menudo a través de una reevaluación de la naturaleza, que artistas como Friedrich, Joseph Turner y John Constable, que trataron de representar la naturaleza como una creación divina, se debía ajustar contra el artificio de la civilización humana. Los trabajos que Friedrich realizó le trajeron un renombre muy temprano en su carrera, y contemporáneos suyos como el escultor francés David de Angers lo describían como el hombre que había descubierto la tragedia en el paisaje. Sin embargo, y como no toda historia es bonita, su obra cayó en desgracia durante sus últimos años, y él murió en una oscuridad. Y en palabras de un historiador llamado Philip Miller, el medio loco, mientras Alemania migraba hacia la modernización a finales del siglo XIX, un nuevo sentido de urgencia caracterizó el arte, y las descripciones contemplativas y de quietud que Friedrich habían tenido llegaron a ser vistas como producto de una época pasada. Ya nos dimos cuenta cómo vivía Caspar. Ahora vamos a ver cómo hacía para pintar, qué era lo que lo impulsaba. Eso sí, vamos a verlo con obras de personas que lo tomaron a él como base para hacer su propio arte. Contexto al pintar no era tan alejado de la realidad que vivía, ya que muchas veces introducía en el paisaje más que realismo mucho simbolismo, que pretendía reflejar el alma de las figuras humanas que suelen aparecer en el primer plano, así como él lo apodaba como sus paisajes íntimos. También tenía algún tipo de alegoría política, ya que en esa época podemos ver elementos sobre la guerra de liberación que él tuvo en ese momento, en un sentimiento patriótico antinapoleónico y el desencanto de su posterior restauración. Así podemos ver cómo él también usaba elementos y componentes de una mitología nórdica, acompañados con romper la estructura paisajista, normativa y académica que se imponía en ese momento en esa Alemania vieja. Si pudiéramos resaltar algo de cada pintura de Friedrich, sería esa capacidad que él tenía de transmitirnos ese caos interno que tenía. Pero ¿cómo lo logró? Desde su principio la Academia Copenhague desarrolló una sólida construcción en una técnica de dibujo. Desde ese momento se dejó llevar por una corriente pictórica oceánica, que era una moda que reclamaba componentes y símbolos de la mitología nórdica. Aún así, la precisión de su dibujo, los diversos puntos de vista, la carencia de un primer plano y su composición piramidal hizo que cada una de sus pinturas pudiera transmitir lo que él quería. De igual manera, la técnica del óleo que él tenía era impecable, ya que tenía un singular lenguaje plástico. Aún así, él rompía con la estructura paisajista, normativa y académica que proponían sus compañeros o sus predecesores. Eso se lo criticaban mucho, pero aún así él logró encontrar en sus paisajes la simbología y la espiritualidad que muchas personas estaban buscando.